antigua casa de campo, aislada entre los oscuros árboles, habitaba una joven llamada Miriam. Desde que se mudó a esa casa, notó que algo no estaba bien. Una sensación de malestar la invadía constantemente, como si estuviera siendo observada por ojos invisibles. Pero lo más inquietante ocurría por las noches. Cuando la oscuridad se adueñaba de todo, una sombra misteriosa aparecía en el espejo del recibidor. La sombra parecía tener vida propia, moviéndose lentamente y deslizándose por el cristal con una gracia siniestra. Al caer la noche, cuando las sombras se alargaban y el silencio envolvía la casa, Miriam se sumergía en una inquietante sensación de malestar. Era como si el ambiente mismo estuviera impregnado de una presencia oscura y opresiva. Un escalofrío recorría su espalda cada vez que atravesaba los pasillos solitarios de la antigua casa de campo. Pero eran las noches las que se volvían un verdadero tormento para Miriam. Cuando se acostaba en su cama, el viento aullaba fuera de la casa como una letanía sombría. Las sombras danzaban en las paredes, alargándose y retorciéndose de una manera inquietante. Miriam se sentía vulnerable, como si estuviera siendo observada por ojos invisibles que la acechaban desde cada rincón oscuro. Entonces llegaba el momento en que la oscuridad alcanzaba su punto máximo y el reloj daba la medianoche. En ese instante, una sombra misteriosa se materializaba en el espejo del recibidor. Con movimientos sutiles y gláciles, la sombra se deslizaba por el cristal como si estuviera tratando de escapar de su prisión reflejada. Parecía una entidad viva y malevolente, con una oscuridad palpable que emanaba una energía sobrenatural. Miriam, acurrucada en su cama, observaba con temor esa sombra en el espejo. Sus ojos parecían estar siempre fijos en ella, siguiéndola con una mirada penetrante y siniestra. La joven sentía que la sombra la conocía, que sabía de sus miedos y deseaba alimentarse de ellos. A veces, la sombra parecía tomar formas retorcidas y grotescas, como si estuviera burlándose de ella desde el otro lado del cristal. Cada noche, Miriam experimentaba una mezcla de fascinación y terror al enfrentarse a esa presencia sobrenatural. Su corazón latía con fuerza en su pecho y un sudor frío recorría su espalda. Quería deshacerse de la sombra, pero también sentía una extraña atracción hacia ella, como si estuviera siendo arrastrada hacia un abismo oscuro y desconocido. Así, en medio de la noche, con el viento susurrando su melodía lúgubre y la sombra acechándola, Miriam se debatía entre la esperanza de deshacerse de la sombra y el miedo a lo desconocido que se escondía tras ella. Cada noche se sumergía en un oscuro juego de supervivencia psicológica,
donde la sombra en el espejo se convertía en su enemigo más temido y al mismo tiempo en su fascinante obsesión. Decidida a desentrañar el misterio que envolvía a la sombra en el espejo, Miriam comenzó a adentrarse en el pasado oscuro de la casa. Incursionó en los archivos históricos del lugar, desenterrando secretos olvidados y leyendas macabras. Descubrió que la casa solía pertenecer a una familia conocida por sus prácticas ocultistas y su búsqueda de poderes sobrenaturales. Los rumores hablaban de rituales siniestros e invocaciones a entidades malignas. La familia se sumergió en el abismo del oculto, realizando pactos oscuros y experimentando con fuerzas que iban más allá de la comprensión humana. Las sombras que acechaban la casa eran el resultado de esos peligrosos juegos con lo desconocido. Miriam se sumergió aún más en la investigación, descubriendo antiguos manuscritos y diarios que detallaban los experimentos de la familia. A medida que leía las descripciones de los rituales prohibidos, una sensación de opresión y miedo la envolvía. Parecía que la sombra en el espejo era la manifestación tangible de todas esas prácticas oscuras. Las noches se volvieron aún más aterradoras para Miriam. La sombra en el espejo parecía intensificar su presencia, moviéndose con una agilidad sobrenatural y adoptando formas cada vez más grotescas. La joven se encontraba en un constante estado de alerta, con los sentidos agudizados y los latidos de su corazón resonando en sus oídos. Miriam sabía que tenía que enfrentar a la sombra. No podía permitir que esa presencia maligna siguiera acosándola. Se armó de valor y decidió crear un plan para poner fin a esta pesadilla. Buscó antiguos conjuros de protección y preparó un círculo de velas encendidas alrededor del espejo del recibidor, creando una barrera de luz en medio de la oscuridad. Y entonces llegó la noche en que Miriam se plantó frente al espejo respirando con dificultad y con los ojos fijos en la sombra que se retorcía y movía en el cristal. Los minutos parecían eternos mientras el reloj avanzaba inexorablemente hacia la medianoche, el momento en que la sombra cobraba su máximo poder. Cuando finalmente llegó la hora, Miriam cerró los ojos y pronunció las palabras de un antiguo conjuro de protección. Su voz temblaba, pero la determinación ardía en su interior, y con cada palabra sentía como la energía fluía a través de ella, fortaleciéndola para enfrentar a la oscuridad. La sombra en el espejo pareció reaccionar al conjuro. Se retorcía y agitaba con rabia, intentando liberarse de su prisión reflejada. La habitación se llenó de una atmósfera tensa y cargada, como si el enfrentamiento entre la luz y la oscuridad estuviera alcanzando su clímax. Miriam extendió la mano hacia la sombra, enfrentándola directamente. El círculo de velas se mantenía encendido, proyectando una luz brillante y protectora. En un momento de debilidad de la sombra, Miriam aprovechó para correr hacia la puerta principal, decidida a escapar de la casa y dejar atrás ese tormento. Pero el desafío no había terminado.
La sombra, enfurecida y sedienta de venganza, se lanzó hacia ella, envolviéndola con su oscuridad. Miriam luchó con toda su fuerza, desesperada, para liberarse de ese abrazo tenebroso. Arañó y pateó buscando cualquier oportunidad de escape, hasta que finalmente, en un acto de valentía desgarradora, logró zafarse de la sombra y corrió hacia el recibidor. El espejo principal, testigo silencioso de su enfrentamiento, seguía reflejando la presencia amenazante, pero Miriam tenía una última carta bajo la manga. Tomó una vela encendida de la que rodeaba el espejo y la arrojó directamente hacia el cristal. El impacto provocó que el espejo se resquebrajara, fragmentándose en pedazos afilados que cayeron al suelo. La sombra emitió un grito angustiado mientras se desvanecía en el aire, incapaz de sobrevivir sin su portal de entrada. Miriam, agotada y temblorosa, se dejó caer al suelo, vencida por la intensidad de la batalla. Pero cuando levantó la vista, se dio cuenta de que algo extraño estaba sucediendo. El reflejo en el espejo del recibidor no era el suyo, sino el de la sombra que la había perseguido durante tanto tiempo. Quedó petrificada de horror al darse cuenta de que había intercambiado lugares con la entidad maligna. La nueva Miriam, ahora una sombra retorcida y desalmada, sonrió con malicia desde el otro lado del cristal. Observaba su antiguo cuerpo atrapado en la oscuridad del espejo. Era la sombra que había sido liberada, ahora alimentándose del miedo y el sufrimiento que había dejado en su camino. El espejo se convirtió en su prisión y Miriam, impotente, se dio cuenta de que había caído en su propia trampa. Ahora era ella quien generaba terror y suspenso, acechando a los incautos que se atrevían a mirar al espejo. Su reflejo deformado era una advertencia para aquellos que se acercaran demasiado. El cuento de la sombra en el espejo nos revela la ironía del destino y la fragilidad de la línea que separa a los buenos de los malvados. Miriam, consumida por la sombra que una vez la atormentó, quedó atrapada en un mundo de oscuridad y eterno sufrimiento. Su historia es un recordatorio escalofriante de que nuestros propios demonios internos pueden convertirse en nuestra perdición más profunda.